Pueblo de Dios y amigos que escuchan a través de estos medios, le doy gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por la vida que Él me da, por un día más en mi vida. Vive Jesús. Le doy gracias por mi familia, le doy gracias al Señor por todos los seguidores. Vive Jesús. Y le doy gracias al Señor también por estos medios que nos permiten, a través de estos medios, vive Jesús, aleluya, llegar al pueblo. Vive Jesús. Yo esta mañana vine aquí y le dije: Señor, vengo con las manos vacías. Señor, yo vengo aquí, vive Jesús, con las manos vacías. Vive Jesús. Las manos vacías para que el Señor me las llene. Vive Jesús. Y yo le dije: Señor, vengo con las manos vacías. Mi corazón está contento, mi alma está contenta, vive Jesús, pero mis manos están vacías. Y yo sé que el Señor me las llenó. Ahora esta mañana, vive Jesús, vuelvo y le digo: Señor, vengo con las manos vacías. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué por segunda vez? Porque estuve estudiando, ¿verdad?, con mi esposa, la palabra del Señor. Después de haberme levantado, me sentía cansado. Como dije, he estado en tratamiento médico, estoy ciertas pastillas, ¿verdad?, que me dan ciertas reacciones. Vive Jesús. Y nos sentimos, ¿verdad?, a veces cansados. Y me puse a orar antes de estar con mi esposa estudiando la palabra del Señor. Y dije: Señor, estoy cansado. Cuando yo estaba yendo a la iglesia, sentía cuando iba así cansado y tú me redalguía, me daba fuerza y me quitaba todo. Y mientras estuve orando, el Señor hizo lo mismo. Me puse a cantar unas alabanzas, vive Jesús, y estudiamos la palabra del Señor. Y el Señor me llenó las manos. Entonces ahora vuelvo y digo, porque yo quiero repetir lo mismo que pasó esta mañana. La misma palabra quiero traerla. Vive Jesús. Y en que yo tengo las manos llenas, pero tú, que si tienes las manos vacías, ponlas para que el Señor te las llene. A lo mejor puedes tener el alma también, el corazón, el cuerpo, porque algo está pasando, pero el Señor está para llenarte, vive Jesús. Y no irte con las manos vacías. Cuando tú llegas a la iglesia, tú tienes que llenarte completo. Las manos, el alma, el corazón, el cuerpo. Vive Jesús. Y la historia que quiero traer es que mucha gente dice que Jesús era el segundo Adán. Poderoso santo. Pero no podemos hacer comparación a Jesús con Adán, ¿verdad? Y también mucha gente compara a Jesús con Moisés. Pues yo sí puedo comparar, y quisiera comparar a Jesús con Moisés, pero eso lo voy a dejar para otra predicación. Poderoso santo. Pero sí, vámonos con Jesús y Adán.
En Mateo, capítulo 27, versículos 62 a 66, dice la historia de la guardia ante la tumba de Jesús. Pusieron guardia para que miraran la tumba de Jesús, para que no vinieran los discípulos y se la robaran y después dijeran que había sido resucitado. Pero ellos estaban profetizando, aleluya, porque ellos fueron los primeros testigos que se dieron cuenta de que verdaderamente Jesús resucitó. Entonces, ¿qué está pasando? La tumba no pudo detener a Jesús, ni los guardias. La muerte no pudo detener a Jesús. Pero antes de seguir hablando, nos vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás, y el pan hasta que vuelvas a tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué yo me voy a ese versículo? Pues yo me voy a ese versículo porque Dios le dijo a Adán y a Eva que volverían al polvo de la tierra y el cuerpo se volvería polvo, la cual eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque no hay ninguna historia de que Adán y Eva hayan resucitado. La promesa se cumplió porque por el pecado ellos tenían, y la palabra dice que por la desobediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Entonces, esta ilustración en la palabra del Señor nos deja ver la diferencia entre Jesús y Adán. Adán y Eva no resucitaron, se volvieron polvo, lo que el Señor le dijo que iban a hacer. ¿Pero por qué? Porque ellos pecaron, desobedecieron. La muerte, el pecado es muerte. Ese es Adán y Eva. Adán y Eva fueron hechos por el deseo, por ellos haber descubierto, porque ellos dicen que se descubrieron que ellos estaban desnudos, ¿verdad? Y entonces tuvieron que ser cubiertos de la vergüenza, porque la desnudez es pecado. Entonces Jesús no tuvo pecado. Jesús no podía ser hecho polvo porque Jesús no tenía condenación. El hacerse polvo fue por el pecado y por la condenación. Jesús no tuvo pecado, no podía ser polvo. La tumba no lo podía sostener. Jesús no fue hecho por deseo de hombre. Aunque Adán y Eva fue hecho, ¿verdad?, por Jehová Dios, pero ellos desobedecieron a Dios y encontraron la muerte.
Jesús en ningún momento desobedeció a Dios y encontró la vida. Llegó hasta la tumba obedeciendo a Dios, las ordenanzas que Dios le dio. No hubo pecado. La tumba por el pecado no pudo retenerlo y por eso fue que él se levantó. Aunque él se hizo pecado, pero se hizo pecado por el hombre, no fue porque él pecó. Se hizo pecado por nosotros, no fue por pecado de él. Entonces, él no estuvo, vuelvo y repito, pecado. No tenía potestad la muerte sobre él porque dice que en Ezequiel que el alma que pecare morirá. Y aquellos huesos secos tenían pecado y como único podían vivir era que volviera Dios y le diera vida. Pero Jesucristo, como no tenía pecado, él venció la muerte. Y la muerte significa pecado. No sé si estoy explicándolo bien, vive Jesús. Pero sí creo en el Espíritu, ¿verdad? Que puede llegar a cualquier persona que esté, ¿verdad? Si te has arrepentido del pecado, pues ya no tienes condenación a través de Jesucristo, porque por Él nosotros fuimos perdonados, porque Él se llevó nuestros pecados, se hizo pecado, para que nosotros fuéramos perdonados de la misma forma que Él no era pecado y fue bendecido por no ser pecado. Entonces, nosotros nos arrepentimos a través de su sangre que nos liberó del pecado y ya somos limpios, ya tenemos el ADN de Jesucristo. Entonces lo que nos falta es la redención. La redención es comer del árbol de la vida, que es Jesucristo, para entonces nosotros poder ser levantados, vive Jesús, en el día de su venida. Cuando Jesús murió, ¿verdad? Él fue donde las Marías y le mandó un recado, como decimos nosotros, le mandó a decir, ¿verdad?, que fuera donde sus hermanos, los discípulos, y le llevaron las buenas nuevas. Entonces, en esos días que él estuvo con él, lo tocaron, hablaron, él comió con él. Quiere decir que él era un cuerpo carnal, no era un espíritu. El ángel que llegó primero era un ángel, ¿verdad?, de luz. Pero luego Cristo vino, pero vino en cuerpo. Cuando Jesucristo subió, que lo dejaron de ver, ¿verdad?, pues él fue subido a los cielos. Entonces, de la misma forma, como dijo Pablo, de lo que estemos aquí, cuando Él en su venida venga, pues entonces seremos transformados, vive Jesús, de la misma forma que fue transfigurado en el monte de los olivos, aquella vez, en el monte, perdón, de la transfiguración, cuando Él fue frente a los discípulos, ¿verdad?, que según ellos pues estaba Elías y Moisés.
vive Jesús. De la misma forma que lo hizo el Señor con Elías, vive Jesús. Y en esta forma vive Jesús, aleluya. Pues es como yo digo que Dios me llenó las manos para que yo supiera que yo tengo que tener las manos limpias para que Él me las llene. Que tengo que tener el corazón, el alma, mi cuerpo limpio para Él poder bregar conmigo y darme su palabra. Porque mucha gente quiere irse hoy como están vestidos como el mundo, gente mundana. No es lo mismo tú estar vestido gente mundana por ahí con mucho lujo, con mucha porquería en tu cuerpo, que un vagabundo. Un vagabundo se puede ir mejor que tú, porque ese vagabundo está mal vestido por la necesidad. Tú estás mal vestido porque te da la gana. Tienes un pantalón apretado porque te da la gana. Mujer, tienes un pantalón apretado porque te da la gana. Tienes una falda corta porque te da la gana. Tienes mucha porquería en tu cara porque te da la gana. Hombre, tienes pantallas en las orejas porque te da la gana. Pero no es por necesidad. Hay mucha gente que dice, no tengo nada de comer. Yo he visto ahí en la televisión, no tengo nada de comer en casa. Pero tienen su celular. Tienen sus pantallas, tienen cadenas y cuanta porquería hay. Entonces después dicen que no tienen nada de comer. Pero anyway, yo no vine aquí a criticarte, yo vine aquí a decirte que si tienes las manos sucias, lávatelas para que el Señor te las llene. El Señor te las llena de bendiciones para que entonces con esas bendiciones tú puedas limpiar tu cuerpo, tu mente, tus ojos. Vive Jesús. Y le doy gracias al Señor porque a veces uno se acuesta y cuando uno está enfermo, ¿verdad? Vienen tantas cosas, pero aún bajo esa enfermedad, pues estoy levantándome de noche y oro al Señor y le doy gracias al Señor por todas estas cosas que estoy pasando. Y le doy gracias al Señor. Han venido, ¿verdad? Tiempos que a veces uno, pues, le quiere preguntar al Señor. Pero en tu enfermedad no es tiempo de que tú le preguntes al Señor. Y he preguntado al Señor. Pero luego dice, oh Señor, perdóname porque yo sé que yo me merezco esto y a veces mucho más, mucho más. Y mientras más fieles somos, más el enemigo nos pide para probarnos, porque él se pasa haciendo fila allá en el cielo para pedirle al Señor que nos dé a prueba, a ver si somos fieles. Porque hay gente que no lee la palabra del Señor, vive Jesús, y el mismo Jesús dijo que Jehová Dios dice, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y sin embargo Jesús decía que él era servidor, que él había venido a servir. Y él nunca dijo, yo soy el hijo de Dios directamente a los discípulos, ¿verdad? Ni a nadie. Sino que él preguntaba a los discípulos, ¿y quién ustedes dicen que yo soy? Y en varias veces entonces luego, ¿verdad? Pues él rectificó, vive Jesús, que él había sido el mandado, el Hijo de Dios, vive Jesús, hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros nos damos demasiada importancia. Y Jesús nunca se dio importancia. Jesús siempre decía, no, yo vine para servir.
Cuando Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos, Pedro le dice, no, no me lave los pies. Y él le dice, bueno, si no quieres, pues no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y dice, pues mira, lávame las manos, los pies y la cabeza y todo completo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Y yo también. Bendiciones.